que voy a hacer es que solo quería probar ahorita cómo vamos a estar trabajando para subirles la información a Classroom, que es con lo que es el sistema que vamos a estar utilizando, lo habíamos comentado la vez anterior. Entonces, eso lo voy a actualizar el día de hoy y voy a tratar, pues, de que obviamente avancemos lo más que podamos. Tengo entendido que hay algunas personas que están conectadas directamente. Sí, Márquez, levantaste la Sí, mano. mira, ¿me escucha? Mucho adelante. Sí, yo solo le iba a comentar de que no todos estamos conectados porque tenemos una pantalla aquí en 50, entonces solo tenemos una pantalla y los demás estamos aquí. Sí, tengo de esa situación. Lo que a mí me interesa es que me escuchen y observen lo que yo les voy a proyectar. Que solo haya una persona conectada proyectando, yo no tengo ningún problema con eso. Sí me escuchan, esa es la parte que a mí me interesa. Y sí estoy enterado de que hay salones en donde solo se está proyectando y creo que tienen bocinas o tienen sonido. Y pues, definitivamente así es como vamos a estar trabajando. Si las personas que están conectadas me pueden apoyar en estar leyendo, por ejemplo, lo que yo voy a pedir que lean, eso es lo mejor, pero yo no veo ningún problema una vez me escuchen y no se les entrecorte como estuvo la vez anterior. Eso es lo que quisiera que me expresaran. No sé si aclaro eso con lo que me acaban de indicar. Sí, Muy bien, lo que necesito era lo que les estaba diciendo. Si tienen alguna interferencia o algo con la señal, pues chat. Y vamos a tener que buscar alternativas. Si esto no funciona, la modalidad que se está probando ahorita, definitivamente, como les había dicho, lastimosamente vamos despacio en temas de cómo ampliar el ancho de banda o la red como tal, entonces vamos a tener que buscar alternativas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya dijo que incluso se podían dar clases presenciales, aún en alerta roja, deberíamos de irlo pensando, sinceramente. Obviamente tenemos que ver las condiciones, pero todavía estamos en prueba la semana pasada y esta semana más con la cantidad de personas que están actualmente conectados. Entonces, en la solucionando algunas situaciones, les pido paciencia. Entiendo que uno quisiera que las cosas fueran de la mejor manera, pero nos vamos todavía orientando en cómo ir solucionando todos los problemas que se va suscitando en este nuevo modelo que estamos tratando de probar. Entonces, quedar la clase del día de hoy. Hay 57 asistentes, definitivamente son menos los que están conectados, antes si se hubieran tanto indicar algo o hacer saber algo, puede levantar la mano o bien de hecho leí la graduación de los del año pasado, precisamente para hacerles recordar de que la parte de la economía es un tema muy importante. Entonces, dice cerrar afirma el Banco de Guatemala. ¿Sí?
Disculpe que lo interrumpa, pero no sé si va a grabar la clase. Lo vamos a comenzar a grabar. Aunque yo no soy de la idea de estar grabando clases, fíjense, jóvenes, sinceramente. Tengo que... Eso. Pero estamos, creo que sí, por el momento vamos a hacerlo. Gracias por recordarme. Aunque fíjate que sí, mejor recuérdenme cuando ya empecemos la clase, porque ese es un artículo que vamos a leer, entonces, bueno, mejor lo voy a hacer de una vez. Solo quiero ver si empiezan a grabar. Ahí estamos, está grabando entonces. Como bien les decía, vamos a leer este artículo. El 2021 cerrará con el mayor crecimiento económico en 40 años, afirma el Banco de Guatemala. ¿De cuánto es? Sería la gran pregunta. Pues indica la economía guatemalteca cerrará el 2021 con un crecimiento de 7.5%. Precisamente espero el día de hoy explicarles de dónde sale ese valor de ese 7.5%. Indicador que no se había observado en los últimos 40 años, aparte de que sobrepasó las estimaciones de las autoridades monetarias. Eso quiere decir que las autoridades monetarias en el país, que es el Banco de Guatemala, planteaban un crecimiento económico, pero no se imaginaron que fuera tan grande. Alguien de los que están conectados directamente, yo entiendo que van a haber algunas personas que no están conectadas y les gustaría opinar, pero creo que se pueden acercar a la computadora como para dar su opinión si es que alguien estuviera interesado en hacerlo. Si no, pues las personas que tienen, pues estén conectados de manera directa me podrían dar la idea de por qué creen que hubo crecimiento económico este año a pesar de que hubo pandemia. ¿Alguien tiene una idea? Antes de continuar con eh, leyendo este artículo. A pesar de que hubo pandemia. A pesar de... Ingeniero, Adelante. porque a pesar de que hubo pandemia, muchas personas decidieron emprender y generar ingresos por su propia cuenta, entonces ahí hubo un gran crecimiento económico. Sí, solo que hay una situación. Te comento que, digamos, las personas que de forma o de manera informal decidieron emprender, como lo estás mencionando, eso no lo mide el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque es un rubro que está en la economía informal y está fuera de lo que mide el Banco de Guatemala. Sin embargo, tienes razón. Crecimos y tratamos de buscar cómo crecer y precisamente algunas empresas, pues sí, tuvieron que encontrar la oportunidad en el problema y eso los ayudó a poder crecer. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, dice, los integrantes de la Junta Monetaria conocieron anoche la evaluación del desempeño económico en Guatemala durante el 2021 y se confirma que la economía medida por el producto alcanzará 7.5% contra menos 1.5% del 2020. ¿Alguien tiene una idea de qué significa ese menos 1.5% de crecimiento del PIB? Tal vez porque en el 2019 peor, en el 2020 bajó en 1 punto%. Quiere decir que no crecimos, ¿sí? Ese menos 1.5%, efectivamente, el 2019 fue mayor, en el 2020 no hubo crecimiento, al contrario, fuimos hacia la baja. Pero eso se debe, obviamente, pues era lo que decía el compañero, uno con otro, cuando hacemos la diferencia negativa. Eso no quiere decir que no hayamos crecido. Gráficas que nos muestran qué es dejar de crecer. Así, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Banguat, conversó con Prensa Libre sobre la revisión de las cifras y abordó diferentes tópicos sobre este resultado, en la que destaca el papel de las divisas por remesas familiares, el consumo interno, las exportaciones y la adaptación de los agentes económicos. La economía total aproximado de 665.051 millones y las 17 actividades productivas consideradas tienen un desempeño positivo según el reporte. ¿Cómo cierra la economía en 2021? En términos de crecimiento económico estamos observando los indicadores de corto plazo y estamos creciendo por arriba de lo planteado originalmente e incluso superior a la estimación más reciente que de septiembre último. Luego de hacer un análisis exhaustivo por sectores, estamos
previendo que la economía cerrará en 7.5%. El rango que estaba previsto era de 4 a 6%, con un valor central del 5%. Pero, entonces, se está superando ese rango con creces. El índice mensual de actividad económica, que es el IMAE, con cifras más recientes, creciendo con mucho dinamismo, y el PIB sustancial que nos lleva a realizar una revisión a la alza del crecimiento económico para el presente ejercicio. ¿Cómo se desenvolvieron las actividades productivas? Hay actividades que tuvieron un desempeño más dinámico, y dentro de ellos están explotación de minas y canteras, infraestructura manufacturera 7.3%, que es muy dinámico, construcción 9.4%, comercio 9.3% y transporte 11.6%. Esos son ciertos sectores que componen el Producto Interno Bruto, que es el tema que vamos a comenzar a ver. Por eso digo, a mí me gusta que ustedes visualicen en artículos de periódico, principalmente, en este caso Prensa Libre, que es uno de los de mayor nivel nacional, en donde esos valores, pues, realmente se reflejan lo que a ustedes se les explica. Y esa es la ventaja de la economía. La economía en realidad es algo que les abre a ustedes la mente, si saben o pueden entender muchos de los conceptos que se estén traduciendo. Yo les garantizo que ya el día de mañana algunos de ustedes van a estar hablando de crecimiento económico, van a estar hablando de PIB, van a estar hablando de muchos otros temas que vamos a ver. Precisamente esa es la idea. Que ustedes se vayan relacionando con estos conceptos para poder aplicarlos y ustedes los puedan expresar en alguna conversación o en algún otro ambiente en el que ustedes estén desenvolviendo. Entonces, actividades de alojamiento y restaurante, que si bien la mayor parte es derivada del consumo y turismo interno, muestra un crecimiento de 20.4%. ¿Por qué creen ustedes que está creciendo tanto ese sector, el del turismo y el consumo interno? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿A qué se debe? Cualquier idea. Todas las ideas son buenas. Ingeniero, Adelante. yo pienso que como durante el 2020 la gente estuvo encerrada prácticamente en la cuarentena, en el 2021 ya aprovechó a salir y pasear más que todo. Exactamente. Esa es la respuesta. ¿Entendemos? ¿Perdón? ¿No escuché el comentario? Muy bien, era lo que les estaba diciendo, precisamente lo que el compañero expresaba. Durante el 2019 y 2020, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente, 2021, obviamente lo que se dio en esa situación, principalmente en el 2020, fue que cerró a todas las personas. En el 2021 ya empezó a darse una apertura que de hecho se ha ido de forma gradual. Hoy les estaba comentando a los estudiantes de segundo año en el auditorium que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya modificó las restricciones para poder recibir clases. Quiere decir que en cierto porcentaje debe ser una especie de presencialidad y una especie de virtualidad. Eso ellos lo están liberando, ¿por qué? Porque estaban indicando o indicaron en algún momento de que el semáforo rojo no iba a poder hacerse. Ahora ya lo aperturaron, de que sí estaban abriendo otros sectores, ¿verdad? Estaban abriendo discotecas, estaban abriendo otro tipo de medios y la educación la seguían manteniendo encerrada. Entonces ahora ya se está dando esa apertura. Entonces, si ya se está saltando en esas áreas, eso ha hecho que este sector, como lo es el consumo y el turismo interno, crezcan de esa manera. Y es necesario. Hay lugares en donde pues el turismo es lo que hace que vivan, ¿no? Entonces eso ayuda a que crezca. Luego de haber tenido una caída de menos 24% en el 2020, imagínense, o sea, cayeron el 24% y ahora subieron el 20.4%. Quiere decir que se ha recuperado de una manera increíble ese sector. Relacionadas con la salud, 17.8% de servicios, también se percibió un mayor dinamismo. Tenemos acá una muestra, miren, de cuál es la sólida recuperación. La economía nacional registrará el mayor crecimiento de las últimas décadas, afirma el Banco 4.
Aquí tenemos cuál es el crecimiento del 2014 al 2021, que son cifras en porcentajes. Nosotros habíamos estado muy estables. De hecho, somos considerados una de las economías más sólidas de la región y la economía más sólida a nivel centroamericano. Sin embargo, pues obviamente eso nos afecta, superados en varios puntos por Costa Rica, obviamente, pero sí tenemos una economía bastante sólida. Si se dan cuenta acá el comportamiento del crecimiento en el 2020, no crecimos, dejamos de crecer, por lo que se ve acá en la gráfica, y ahora se tiene un crecimiento del 7.5%. Yo no creo que sigamos manteniendo ese crecimiento, esto se da por las condiciones en las que nos encontramos, pero lo importante es crecer, ¿sí? Macroeconómicamente nosotros como país estamos muy bien. Luego dice, ¿por qué es inusual este crecimiento del PIB en el 2021? Este crecimiento no se veía en los últimos 40 años y el año en que se superó el 7% fue después del terremoto en 1976. Ojo, ¿por qué? ¿Cómo pueden ustedes hacer una analogía entre lo que pasó después del terremoto del 76 que está diciendo que superó el 7% después del terremoto? Y ahora superó otra vez el 7% después de la pandemia. Si se dan procesos históricos en donde durante el terremoto, cuando pues la economía se paralizó totalmente, ¿por qué? Porque tuvo que recuperarse el país de esa tragedia que se vivió en donde murieron muchas personas. Entonces, el siguiente año, al año del terremoto, no crecimos, pero cuando ya se fue recuperando, el siguiente año se tuvo un crecimiento mayor al 7%. Lo mismo está pasando con la pandemia, que si bien la pandemia no es algo como, ¿qué les digo?, en comparación física con lo que pasó con el terremoto, pues obviamente sí se... Y encerró a muchas personas y se dieron muchas situaciones y condiciones en las que definitivamente pues nos ayudó a crecer en el siguiente periodo. Entonces, ahí es donde va un poco la comparativa. Por eso dice, después del terremoto en el 76, que era lógico por todo el tema de la reconstrucción. Por supuesto, hay un efecto que se deriva de la caída del menor, que, por cierto, fuimos el segundo país en Latinoamérica que tuvo el menor impacto económico, aún eliminando ese efecto que se puede denominar rebote y que se está observando en la economía mundial. El aumento es bastante fuerte. A su entender, ¿qué está detrás de este indicador? Definitivamente políticas económicas, sino también de una política fiscal anticíclica. Vamos a ver un poco de esos temas más adelante. Recordemos el año pasado con un déficit fiscal de 4.8%. Déficit fiscal quiere decir que no logramos recuperar o no logramos obtener la cantidad de dinero que nosotros queríamos dentro de y en este año arriba del 3%, pero ya el ejecutado será menor. Y la política monetaria reaccionó muy rápidamente el año pasado con un baje de 100 puntos en la tasa de interés líder, habilitando ventanillas de liquidez. Eso permitió que el sistema financiero no se viera impactado. Estos temas son como política monetaria y políticas monetarias y políticas fiscales que macroeconómicamente los gobiernos tienen la oportunidad de poder darse cuenta o de poder manejar para poder ver si la economía hace que crezca o que se mantenga, pero eso ya son conceptos macroeconómicos mucho más avanzados, pero son muy interesantes de ver. Este año la política monetaria continúa con una postura técnica y no se ha modificado la tasa líder. El Vanguard tampoco ha recomendado ninguna modificación en la misma hasta el momento, dado que la inflación está baja en 2.89% a noviembre. O sea que nuestra inflación, siempre nosotros tenemos una inflación muy baja, y eso lo vamos a ver más adelante en las diapositivas que les tengo preparadas. Pero nosotros nos hemos mantenido en una posición muy interesante en cuanto a inflación, porque no es muy alta, no ha sido alta en los últimos años. Y estamos previendo que se sitúe en 3.25% al finalizar el año. ¿Qué significa ese 3.25% de inflación? Está por debajo del valor central en la meta establecida por la Junta Monetaria, y eso positivo para la economía, porque un crecimiento económico alto y una inflación baja es lo óptimo para una economía avanzada y en desarrollo. Obviamente tenemos que ir todavía viendo cómo podemos ajustar nuestro crecimiento. Y sí, definitivamente que tengamos crecimiento económico y que nuestra inflación sea baja es un buen indicador. Ojo, les estoy hablando de macroeconomía. Aquí estamos viendo el país de una manera de cómo se distribuye esa riqueza. Eso es diferente.
Pero eso es lo que nos reflejan los datos. Dice, ¿qué más pudo haber influenciado en ese crecimiento? Además de la respuesta de la política económica, también incidió la respuesta del empresariado guatemalteco dinámico y flexible. Así que reaccionó a las nuevas exigencias del mercado. También me refiero al guatemalteco que no dejó de trabajar y a todo el sector informal que siguió en actividad. Obviamente hay necesidades y también un mini sector empresarial con una capacidad no tan grande. Era lo que les decía, que la compañera mencionó. El sector definitivamente creció, pero el sector informal no está contabilizado dentro. Sin embargo, es un sector que tuvo que haber generado, y si ese sector hace que exista disponibilidad de dinero para que se genere consumo, entonces ahí como que se va transformando todo eso para poder ser contabilizado. Entonces hay una combinación de políticas por parte del gobierno, del banco, la Junta Monetaria como entidad autónoma, y la respuesta del sector privado en cuanto a ser flexibles y muy adaptativos a las nuevas exigencias. En todo esto, las rupturas de la cadena globales están favoreciendo a los mercados más cercanos a Estados Unidos, y eso probablemente también ha influido. Ya vamos, esta es la última parte, es el factor externo. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y estamos hablando de que cerca del 35% de las exportaciones se van a ese mercado, mientras el 45% de las importaciones vienen de ese país. Solo imagínense, nuestro máximo socio comercial a nivel mundial es Estados Unidos, y nos da la ventaja. ¿Por qué? Porque estamos geográficamente muy cercanos a ellos, y climáticamente también tenemos muchas opciones para poder producir, principalmente en el tema agrícola. En los últimos años han venido diversificando los mercados y los productos, pero aún así Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante. Con todos los estímulos fiscales que se dieron en ese país, tanto el empleo como el desempleo, se vieron beneficiadas personas con origen latinoamericano, no solo de Guatemala, que permitió mantener los ingresos y hasta superarlos. Esto a su vez permitió el envío de más remesas familiares. Miren, hacer alarde del crecimiento de las remesas familiares para un país como el nuestro, la verdad es que solo alguien de económicos puede venir y hacerlo, como en algún momento altos funcionarios lo mencionaron en el país. Definitivamente esto ayuda a nuestra economía, eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque las personas que están en Estados Unidos, pues definitivamente no dejaron de enviar, al contrario, bajo estas circunstancias estuvieron pasando, a pesar de que Estados Unidos la pandemia lo golpeó de una manera terrible. Pero aún así muchas personas latinoamericanas estuvieron enviando, y en Guatemala pues no fue la excepción. Pero sí, definitivamente las remesas son de los rubros que mantienen la economía del país. En síntesis, el crecimiento económico formó una V. Efectivamente, la recuperación fue en forma de V, pero una más que plana, pues supera el crecimiento del 2019, incluso se supera el crecimiento reciente más alto de 6.3% en el 2007. Esta parte ¿por qué lo estoy leyendo? Porque a mí me interesa que ustedes lo entiendan del todo, sino que se vayan, cuando ya estemos hablando de económicos, ustedes digan, bueno, eso es crecimiento económico, eso es PIB, eso es IMAE, bueno, eso es inflación, y ese tipo de datos, o el sector externo, sector interno, importaciones, exportaciones, los datos son economía. Y vamos a tratar de irlos abordando conforme el curso vaya avanzando. Por eso me interesaba que el día de hoy, en la medida de lo posible, les voy a estar trayendo artículos más para que ustedes vayan relacionando lo que vamos a ver con lo que estaríamos leyendo. ¿Alguna duda, jóvenes? Esto, si se pueden dar cuenta, está en Prensa Libre, y ahí está Muy bien, voy a dejar de proyectar. Creo que hay un mensaje. Me están diciendo que en el salón de proyecciones se cayó completamente la señal. Ya recuperó. No sé quién está en el salón de proyecciones. ¿Alguien del salón de proyecciones me podría indicar si ya recuperaron la señal? Buenas tardes, ingeniero. Fíjese que ya recuperamos la señal, pero no está del todo al 100. Muy bien. Bueno, gracias por avisarme. De todos modos, el artículo les voy a mandar el link, les voy a subir el link también para que lo puedan leer ustedes. Y la intención era, como les decía, relacionarlos al
a la conceptualización de los temas que vamos a empezar a ver ahora. Gracias por avisarme, Jordan. Muy bien. Ahorita les voy a compartir las diapositivas que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar a ver entonces el tema de lo que son variables macroeconómicas. Vamos a entrar con el concepto que ustedes se pueden dar cuenta que vimos anteriormente, que es el Producto Interno Bruto, o PIB, como comúnmente se le denomina. Si leemos textualmente, dice valor de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de semestre, trimestre, generalmente se registra cada año. Entonces, ¿qué es el PIB en sí? El PIB es sencillo visualizarlo como lo que un país produce, ¿sí? Dentro del territorio nacional. O sea, todo lo que se produce que se contabiliza conforme el PIB. Esa parte, y esto no duda de que si estamos hablando de crecimiento económico que se hace por medio del PIB, por eso es que nos está diciendo que si crecemos es porque estamos produciendo más. Si dejamos de crecer es que producimos menos. Entonces, esa parte o esa conceptualización es la que quiero que ustedes tengan bien clara. Ahora bien, dentro de los conceptos, ¿sí alguien va a preguntar algo? Sí, es que mire, los que estamos en el comedor, en el segundo nivel, se nos fue la Ajá. señal y hasta ahorita volvimos a conectarnos todos, entonces queríamos ver si podría repetir, por favor. ¿Poder repetir qué o desde cuándo Se nos no fue escuchaba? desde que está explicando lo del crecimiento en nube del artículo. Ah, ok. Eso solo fue un artículo de periódico que yo les voy a subir a Classroom para que ustedes lo puedan leer. El artículo del periódico no lo expliqué mucho, solo hubo algunas cosas que me... Entonces les voy a subir el link para que ustedes lo puedan leer. Ahorita, si ustedes volvieron, estoy empezando, si te das cuenta, las diapositivas. O sea, ahorita está empezando la clase como tal. Entonces, por la parte que no vieron, no tengan pena porque eso solo fue una lectura de un artículo de periódico relacionado al tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, miren, yo sé que no tengo que estar dando tantas excusas. Vamos a seguir viendo, como les había dicho la semana pasada y esta semana son casi que semanas de prueba para ver cómo nos funciona el soporte de internet, ¿verdad? Pero no te preocupes, el artículo lo voy a subir para que lo lean y ahorita estoy que me interesan. Entonces, si ahorita ya tienen internet, Juan Luis, no sé qué tan buena recepción están teniendo, si me podrías comentar. Pues ahorita se nos entrecorta un poco, pero Sí, yo también te estoy escuchando entrecortado. ¿Y ahí en ese salón es Wi-Fi lo que están utilizando o es cable? no únicamente cable. Ahí con cable y todavía así se sigue entrecortando. Muy bien, igual tenemos con el coordinador el día de hoy para ver qué opciones vamos a tener, porque sí, eso de estar con una señal tan mala recibiendo clases realmente es un dolor de cabeza para ustedes y para uno, joven, sinceramente, créanme que los entiendo. Muy bien, voy a seguir avanzando y de todos modos cualquier cosa me van comentando, pero ahorita vamos a comenzar la clase con los temas que competen. Entonces, les decía, el Producto Interno Bruto, pues no es más que lo que uno produce o se produce dentro del país. Si hay crecimiento económico, dicen, y se mide por medio del PIB, quiere decir que se está produciendo más. Si no, si es negativo, quiere decir que no se está produciendo, al contrario, se está dejando de producir. Dentro del tenemos dos conceptos que es necesario que ustedes tengan bien claros. Lo que es el PIB nominal y lo que es el PIB real.
Entonces, el PIB nominal es aquel que valora los bienes y servicios al precio del año corriente. ¿Qué quiere decir? Si yo les estoy hablando de PIB nominal, quiere decir que yo voy a tener el valor de la producción en quetzales, pero lo que vale ese año. Por ejemplo, PIB nominal del año 2015 es igual a precio del año 2015 por cantidades producidas en el año 2015. Entonces, así es como se calcula el PIB nominal. Ahora bien, yo les estoy dando acá una idea de cómo es que se debe con el PIB. El Banco de Guatemala tiene sus propias metodologías para poder hacer sus mediciones y generalmente lo hace con modelos econométricos. Entonces, acá solo quiero que ustedes se tomen esa idea y lo vayan, pues, vayan imaginándose que así debería de hacerse producto por producto y toda esa suma debe de, y todos esos productos, ¿verdad? Redundancia, deben de sumarse y eso me da el total de producción que yo tengo en el país. Y generalmente para nosotros lo medimos en quetzales, pero en otros países lo miden en dólares como para poder. Entonces, el PIB nominal es eso, es aquel que valora los bienes y servicios al precio del año corriente, ¿verdad? Ahí tenemos que el PIB nominal del año 2015, precio del año 2015 por cantidades producidas del año 2015. En cambio, el PIB real valora los bienes y servicios al precio de un determinado año que era base. Entonces, si yo tengo un año base, en función de ese año base, o sea, al precio de ese año base, es que yo voy a calcular el PIB. En un año base actualmente en Guatemala estamos utilizando el 2010 y generalmente para poder identificar cuál es el año base, se busca un año en donde haya una estabilidad, ¿no? Que no hayan muchas variaciones en en varias variables. Entonces, por ejemplo, acá dice, si nosotros queremos ver cuál es el PIB real del año 2015 base es igual al precio del año 1994 por las cantidades producidas del año 2015. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al utilizar un año base para poder conocer cuál es la producción que se tiene en ese año, eso es más real que utilizar un PIB nominal. Me va a comparar, y de hecho vamos a hacer algunos cálculos para que ustedes lo vean ahí, pero el PIB nominal me va a comparar el precio de ese año. Y si yo voy a estar comparando con los precios de los años, ahí puede haber un efecto de la inflación. Entonces, eso me va a hacer variar los datos. Entonces, el PIB real, por eso utilizo un año base. Ahorita vamos a hacer el cálculo. Dice, en el año 2014 se produjeron 100 litros de leche, siendo el precio de la leche de 8 por litro. Por lo tanto, el PIB nominal del 2014, ¿de cuánto es? ¿Alguien me puede decir de cuánto sería el PIB nominal del 2014? ¿Alguien tiene una idea, jóvenes, de lo que acabo de explicar? 800, ¿no? 800. 800. Exactamente, es 800. Es un valor simple, ¿no? Es lo que produje contra el PIB nominal del año 2014. Dice, en el 2015 se producen 110 litros de leche, siendo ahora el precio de la leche de 8.5 el litro. O sea, es mayor el precio, ¿verdad? ¿Cuál es el PIB nominal del 2015? 935. Y 935. Quiere decir que si ustedes vienen y comparan un valor con otro, ¿será que realmente, sí creció la producción? Sí. La producción creció, ¿verdad? Y si se pueden dar cuenta, sí hay crecimiento. Pero ¿qué creció también? También creció el precio. Entonces, al momento de crecer, ese factor precio que cambió, me está afectando el valor del crecimiento que yo tengo del Producto Interno Bruto. Ojo, aquí solo lo estamos haciendo con un producto. Los que componen los rubros o los servicios, ¿verdad? Que se producen en el país y que forman parte del PIB. Ahora dice, ¿cuál es el PIB real con respecto al año 2014? O sea, si yo les digo que me calculen el PIB real del 2015 tomando como base el año 2014. Es de ¿Cuál sería el 880.
Es de 880. 880, muy bien. Si ustedes comparan, por ejemplo, ¿cuál sería el PIB real del año 2014, base 2014? ¿Alguna 800. idea? Exactamente, es 800. igual, ¿verdad? Así Sí. es, el PIB real como el PIB nominal es exactamente el mismo. Ingeniero, ¿Sí? Dime. no sé si está compartiendo pantalla, porque acá en el salón de proyecciones no se... Sí, fíjate que estoy compartiendo pantalla. En los otros salones sí lo están viendo, disculpen. Sí, ingeniero. Sí. Sí, Inge. Ok. Pantalla. Entiendo entonces que ustedes están, no pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Así es, no la podemos visualizar. Ok. Bueno, voy a avanzar en esta parte, jóvenes. Creo que no voy a poder avanzar mucho por el día de hoy, dado todas las dificultades que se están generando. Entonces, después, miren, les voy a volver a explicar este ejercicio en la otra clase. ¿Sí, Márquez? Ingeniero, una duda. Dime. Con la última pregunta sobre el PIB real, me pregunto ahí por los valores. ¿Cuál es la pregunta con el PIB real? ¿Cuál es el PIB real? Sí. Ajá. Ahorita lo que vamos a hacer es que quizás si logro, voy a ver si logro proyectarles una pantalla digital. Y ahí voy a explicarles esa parte. Quizá ahorita que comparta esta pantalla digital, lo puedan... se pueda visualizar lo que quiero explicarles. No sé si los del salón de proyecciones logran ver esa pantalla digital. Pues cambié las diapositivas y puse la pantalla digital. No sé, Jordi, si ustedes lo logran visualizar. Sí, ingeniero. Ok. Jordi, el grupo que estaba en el salón de proyecciones que no podía ver la pantalla. ¿Ya listo? ¿Todavía no? Ok, lo voy a explicar ahora, aunque de todos modos me va a tocar repetirlo como les estaba diciendo por la misma situación. Voy a mencionarles cómo es que se ve lo del PIB nominal y lo del PIB. Sí, ingeniero, sí se está proyectando. ¿Estás en el salón de proyecciones? Pregunto. No, en el aula de forestales 1. Ah, ok. Sí, sí, me refería al salón de proyecciones que me indicaron que no tenían o no estaban visualizándolo. Muy bien, vamos a repetir esta parte. Les decía, en el año 2014, de hecho, mejor en vez de proyectar solo una ventana, voy a proyectar toda la pantalla. Muy bien. Se estaba diciendo que en el año 2014 se produjeron 100 litros de leche, siendo el precio de la leche de 8 por litro. Por tanto, el PIB nominal 2014, que habíamos dicho que era algo muy sencillo. Únicamente lo que tengo que hacer es los 100 litros que se están produciendo, los tengo que multiplicar por 8, que es el precio de ese año, ¿verdad? Por 8 quetzales, y eso me da los 800 quetzales que estábamos mencionando. Esos son quetzales, perdón, pero ahí vamos a tratar de hacer lo posible por tal de que se vea, se visualice esto que les quiero transmitir. Entonces, esta parte
Son 800 quetzales, ¿verdad? Estamos hablando que ese es el PIB nominal 2014. ¿Cuál a decir? PIB nominal 2014. PIB 2014. Pero estamos hablando que es nominal, o sea, al valor que tiene ese año. Si yo vengo y les pregunto cuál es el PIB real del 2014, base 2014, 800. también es 800, exactamente, porque estoy utilizando como base el mismo año. Cuando la base sea el mismo año, el PIB real y el PIB nominal son exactamente los mismos. Ahora bien, en el 2015 se producen 110 litros de leche, siendo ahora el precio de la leche de 8.5 por litro. Si ustedes se dan cuenta, ustedes comparan de 100 a 110 litros, hay un crecimiento de 10 litros, o sea, sí se produjo más. Solo que cuando nosotros hacemos ese comparativo, veámoslo, si yo multiplico el PIB nominal del 2015, serían 110 por, en este caso, 8.50, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da este valor? $935. Muy bien, tenemos ahí los 935, ese es el PIB real. Si yo vengo y comparo el PIB real, el PIB nominal, perdón, 2014 con el PIB nominal 2015, ¿en ustedes? ¿Hay un crecimiento? Sí. ¿De cuánto es la diferencia entre uno y otro? 135. De 135 es la diferencia. Cualquiera diría, wow, creció un montón. Si sacamos un porcentaje, me va a dar un porcentaje mayor. Después les voy a explicar cómo sacar el porcentaje. Pero ojo, para poder compararlos, yo no, sí, en algunos casos ahí es donde hay que tener mucho cuidado, miren. Cuando ustedes les dicen, crecimos un 10%, ok, ¿de qué? ¿De PIB real o PIB nominal? Es ahí donde ustedes ya tienen que entrar a visualizar a qué PIB están haciendo referencia. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el PIB real? En este caso, del 2014, voy a poner R acá. 2014, base 2014, voy a poner entre paréntesis acá, base 2014. ¿Cuánto? 380. No, 2014, base 2014. 800. 800, muy bien. Ahora díganme ustedes cuál es el PIB real. El PIB real 2015, base 2014. Quiere decir que estoy utilizando el precio base del 2014. ¿De cuánto sería Ese es acá? 880. Este exactamente es el 880. Quiere decir que si yo comparo los PIB reales, ahí sí, porque estoy utilizando la misma base de precio. Entonces, ahí yo puedo hacer una comparación. Por eso es importante que ustedes tengan bien claro el concepto de lo que es el PIB real y el PIB nominal. ¿Alguien tiene alguna duda con esa parte? Si se dan cuenta acá, dime. ¿Con cuál PIB dijo que se podía hacer comparaciones? ¿Cuál es más realista? ¿El PIB nominal o el PIB real? Esto es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Pedro de Alvarado, no? El PIB real. Vean la diferencia. Si ustedes toman el valor del nominal o los valores del PIB nominal, van a decir, ah, wow, crecimos 135 quetzales de un año a otro. Eso no es cierto, porque lo que realmente se creció fue en la producción, que fueron 10 litros de leche. Pero como estamos utilizando los precios de cada año, eso hace que nos crecimos más. En cambio, cuando nosotros vemos el PIB real ya es la diferencia de 80. ¿Por qué? Porque 80 es lo que realmente creció utilizando el mismo valor o el mismo precio base.
¿Me explico? Entonces, cuando ustedes les hablen de crecimiento económico, tiene que ser, y de hecho el Banco de Guatemala lo da en los dos rubros, lo da tanto en el PIB real como en el PIB nominal. Pero si ustedes quieren hacer análisis económicos reales, ¿qué les digo? Les pregunto, a un presidente de un país, ¿qué crecimiento le... ¿El nominal o el real? ¿Y por qué? Se le entrecortó y que no sé si puede repetir. Pregunto, al presidente de un país X, ¿qué PIB le convendría más decirle a la población? ¿El PIB real o el PIB nominal, verdad? Porque él va a decir, crecimos 135 quetzales, cuando en realidad solo crecimos 80. ¿Me explico? Sí, ingeniero, porque al final solo la producción fue la que aumentó, como usted decía. Exactamente. Es la producción la que a mí me pasa, el valor de esa producción. Pero si a ese valor de esa producción yo vengo y le meto en la inflación, eso es lo que me hace que se vea, valga la redundancia, inflado el valor. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿alguna duda con esa parte? Ingeniero, ¿puedo regresar a la otra pantalla que compartió? Muy bien. ¿Esta? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ya visualicé lo que... Ya, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Vamos acá, de una vez. El PIB. Ojo, miren, lo que acá les estoy explicando es a grosso modo, en este ejercicio que hicimos, cómo es que el PIB se puede calcular real o nominal con un producto nada más, pero ojo, se los estoy diciendo. El PIB, los productos que valga la redundancia, se producen dentro del país. Entonces, se tendría en este caso, perdón, jóvenes, solo quiero cerrar la puerta. Se tendría, como les estaba diciendo, en este caso, que venir y pues obviamente sumar cada uno. No lo hace así el Banco de Guatemala, eso sí quiero que lo tengan bien claro, no es así como que se va a producto, no, ya hay paquetes econométricos, ya hay programas estadísticos que vienen y hacen proyecciones y hacen análisis económico de un país para poder decir cuál es el PIB de Guatemala. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula el PIB? Como lo digo acá, por el método del gasto se refiere al destino de la producción. Tenemos PIB, que es igual a consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importación. Y así es como viene el Banco de Guatemala y mide el PIB, considerando cada uno, pero obviamente por el método del gasto. No me voy a meter a detalles en esto porque eso ya es algo muy especializado. Por eso les enseñé anteriormente y una forma, o traté de hacerlo más sencillo para que ustedes vayan viendo en qué consiste el PIB. Entonces dice por el lado del ingreso o pagos, que es otra forma de poder medir el PIB. Se mide por los salarios, los intereses, rentas, alquileres, impuestos, fixaciones, beneficios, que son valores que el Banco de Guatemala constantemente para poder dar un cálculo del PIB desde el lado del ingreso. ¿Sí? Estos son los componentes, vean, que comúnmente nosotros tenemos dentro del país. Sería el PIB es igual al consumo, que representa el 85%, las importaciones, la inversión, perdón, que representa alrededor del PIB, el gasto de gobierno, que representa un 10%, y la balanza comercial, que serían las exportaciones menos importaciones. Nosotros somos un país que importamos más de lo que exportamos. ¿Sí? Por eso es que se van a dar cuenta ustedes que la diferencia es negativa en la comercial. Si ustedes suman 85 más 15 más 10 más 25 menos 35, les da el 100% de los componentes del PIB. Solo me interesa que vean cómo es que el Banco de Guatemala lo hace.
¿Qué sectores económicos son los que conforman el PIB? Tenemos la agricultura, ganadería, estamos o nos vemos involucrados, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad y captación de agua, construcción, comercio al por mayor y al por menor, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, seguros y actividades, servicios privados, administración pública y defensa. Todos estos rubros son los que componen el Producto Interno Bruto de Guatemala. Ahora bien, si ustedes quieren medir la tasa de variación del PIB, es el incremento o disminución que éste experimenta en un periodo de tiempo determinado. Normalmente en un crecimiento económico de un país. Entonces tenemos el PIB, ojo, N no quiere decir nominal, ojo, jóvenes, por favor, tengan bien claro eso. N es el periodo. Entonces, para poder medir la tasa de variación del PIB, es PIB del año N menos PIB del año anterior dividido por 100. Si retomamos el ejemplo anterior que estábamos viendo, que de hecho para esto voy a salir de esta parte, y nos vamos a hacer una comparativa acá. ¿Perdón? ¿Se podría colocar ¿Esta la fórmula fórmula? que utilizó? Sí. ¿Está ya Ingeniero. visualizaste? Muy bien. Sí, solo la... Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, por favor, saquemos cuál sería el PIB o la tasa de variación del PIB nominal y la tasa de variación del PIB real. Acá, PIB del año N quiere decir del año actual, que sería en este caso el 2015 o el año más reciente, menos el año anterior dividido el año anterior por 100. Entonces, si nos vamos acá, ¿se recuerdan cuál el PIB? Veámoslo en nominal. El nominal era 935, si lo vemos a 935 menos 800, ¿sí? Dividido entre 800, ¿cuánto les da? Por 100, ¿verdad? ¿Cuánto les da esto? La fórmula donde tiene el menos 1 es donde le está restando el 1 al año, ¿va? Exactamente, es el año anterior. 16.87. No es que a ese valor le reste 1, no. Si es n menos, es el anterior. ¿Cuánto le dio? ¿Perdón? 16.87. Muy bien, 16.88%, digamos. ¿Sí? Ahora díganme ustedes con el real, ¿serían cuántos? 880 menos 800 dividido entre 800 por 100, ¿cuánto les da? 10%. Muy bien, entonces díganme ustedes, en realidad, ¿cuánto creció esa economía? ¿Creció 16.88% o creció 10%? 10%. Exactamente. Entonces, por eso la tasa de variación del PIB, ustedes visualizan siempre el PIB real, no con el PIB nominal. ¿Alguna duda con esta parte? No, ingeniero, todo claro. Muy bien. Entonces, rápidamente solo vamos a ver, ese es el ejemplo. Este es Producto Interno Bruto desde 2001 hasta el 2018. ¿Y cuál es su variación porcentual? Si ustedes se pueden dar cuenta. Aquí lo tenemos a precios del 2021, quiere decir que este es el PIB real, y aquí tenemos a precio de cada año, que ese es el PIB nominal. Esos son solo comparativos, ¿verdad? Aquí tenemos la gráfica, si se pueden dar cuenta en foto, eso se fue a la baja, después pues se fue recuperando, ¿verdad? Y hay varios índices o varias situaciones históricas que hacen que uno vea cómo es que el PIB va variando. Ese es el PIB de Estados Unidos, vean. ¿Por qué en el 2009 hubo una baja? ¿Alguien tiene una idea? En Estados Unidos. Gemelas.
No, lo de las Torres Gemelas fue en el 2002. En el 2009 hubo otro acontecimiento. Ingeniero, Búsquenlo. creo que en 2008 Hubo una, ¿qué? Exactamente, una recesión económica. Entonces, eso hizo que en Estados Unidos no creciera, ¿verdad? Entonces, bueno, dejémoslo hasta ahí, jóvenes, con temas del PIB, porque ya es hora. Ahí nos estamos viendo. Voy a verificar cómo estuvo el tema del internet y pues vamos a ver qué podemos mejorar o repasar, ¿de acuerdo? Pasen muy buena tarde, jóvenes, si no hay más dudas. Buena tarde.